Fue la primera familia terrorífica de los Estados Unidos. Fue una serie única, muy peculiar y no sabíamos qué esperar. Nos divertimos muchísimo. Fue un gran éxito. Con su monstruosamente divertido enfoque de la vida, la familia Monster lideró los rankings de audiencias de las cadenas de televisión y goza de casi 4 décadas de reposiciones. Podíamos haber sido diferentes, pero funcionamos. Pero detrás de las telarañas y las capas de látex y el maquillaje, hay una historia verdadera de un grupo de actores, a los que siempre perseguían los personajes de culto, a los que dieron vida. La gente vuelve a ver la serie una y otra vez, así que estará con nosotros siempre. You can't be too careful these days. There are a lot of strange people in this world. Biografía: La familia Monster. 1964. Fue el año del Mustang, de Little Surfer Girl y la invasión británica. También fue el año en que la revista Life habló del año televisivo de la familia Monster. Desde que los estudios Universal vendieron su archivo de películas de terror a la televisión en los años 50, personajes clásicos como Drácula o Frankenstein volvieron a levantarse de sus tumbas. En menos de una década, los monstruos se convirtieron en convincentes vencedores de todo tipo de artículos, desde revistas y muñecos hasta juegos de mesa y geles de baño. Los monstruos no eran solo aterradores, ahora también eran divertidos. Evidentemente, la idea de unos monstruos divertidos no era nueva. En 1945, el creador de Bugs Bunny, Bob Clampett, ideó versiones aptas para niños de personajes clásicos para una serie de animación. Empezamos a trabajar en una serie llamada La familia Monster, en la que ya estaba Frankie Monster, que era el padre y tenía una mujer vampiresa. Se presentó a Universal, pero nunca recibimos respuesta. Sin embargo, no fue hasta principios de los 60 cuando la idea de una telecomedia de monstruos en horario de máxima audiencia empezó a rondar la imaginación de los ejecutivos de las cadenas de televisión. En 1963, series de extraterrestres como Mi marciano favorito se habían hecho tremendamente populares. Casi de la noche a la mañana, Hollywood empezó a rebuscar entre sus viejos monstruos cinematográficos para rentabilizar esta escalofriante moda. Hubo una extraña explosión de telecomedias que mezclaban la fantasía y el terror. La cadena de televisión ABC empezó a trabajar en 2 telecomedias de este tipo. Una sobre una atractiva bruja llamada Samantha y otra sobre una macabra familia de inadaptados, basada en una de las ilustraciones más populares del caricaturista Charles Addams. Pero la familia Addams se había basado en muchos personajes del terror clásico de los estudios Universal. Así que los ejecutivos de televisión de Universal no perdieron el tiempo e improvisaron una telecomedia de monstruos para la CBS. Después de las aventuras de Rookie y Bullwinkle, los guionistas Al Burns y Chris Hayward presentaron la idea de una familia de monstruos de animación que vivía en un barrio residencial. La idea fue desarrollada posteriormente por los guionistas Norm Levan y Ed Haas, bajo la supervisión de los experimentados productores Joe Connell y Bob Moser, responsables de la serie Leave It to Beaver. Siempre hubo 2 frentes en la CBS. ¿Hacemos una serie de animación o de personajes reales? La idea de la familia Monster como serie de animación siguió presente hasta que se rodó el piloto. El guión del episodio piloto contaba la historia de Frankenstein, un monstruo que era agente funerario y padre de una macabra familia. Pensamos, haremos un cuaderno de bocetos. No creíamos que llegara a nada más. Nunca pensamos que haríamos un casting. Nunca nos planteamos, ¿cómo hacemos que Frankenstein sea gracioso? Para encontrar a los actores adecuados para el fantástico proyecto, los productores rápidamente ficharon a los actores Fred Gwynne y Al Lewis, quien ya había demostrado sus magníficas dotes de comedia en la popular serie de la NBC, Car 54, Where Are You? Me llamó por teléfono y me dijo, por cierto, vamos a hacer el piloto de una serie, ¿te interesa? Y al principio pensé que era un amigo muy tonto que tengo gastándome una broma.
El expresivo Louis parecía el mejor para interpretar al abuelo, un veterano vampiro que tiene escarceos con la magia negra y al que le encanta hablar de sus buenos tiempos en Transilvania. Y con su 1,95 metros de estatura, Fred Gwynne era el perfecto patriarca torpe e incompetente, Herman Munster. En la primavera de 1964, los ejecutivos de televisión de Universal encargaron el rodaje de una presentación de 16 minutos en color, basada en un guión original de Liefman y Haas. Why are you whispering? I don't want to wake your folks. Oh, don't worry about them. They're always up all night. La idea era mostrar a los ejecutivos de la CBS cómo sería una serie de divertidos monstruos de carne y hueso. Someone's coming. Hi, Uncle Herman. Hello, Marilyn. I forgot my keys. I'd like you to meet my date. This is Jack. Oh, Uncle Herman. What's the matter with me anyway? Para el piloto se aprovecharon cosas de un antiguo plató, la música de una película de Doris Day y un reparto que incluía a John Marshall como Phoebe, la mujer vampiresa de Herman, Happy Derman como Eddie, el hijo hombre lobo de la familia, y Beverly Owen como Marilyn, la joven sobrina de los Munster, cuya belleza típica americana la convertía en la marginada de la familia. Los Munsters se creían una familia de lo más normal, y digamos que sentían lástima por Marilyn, porque les parecía el miembro más grotesco de la familia. El personaje se había inspirado en una de las estrellas cinematográficas más queridas de Hollywood. Solo hay que fijarse en el nombre, Marilyn Munster, Marilyn Monroe, y evidentemente la peluca que me pusieron me hacía, bueno, es imposible hacer que yo me parezca a Marilyn Monroe, pero lo intentaron. You're home early, dear. Have a nice time. Yes, I guess so. Would you like to have a little something to eat? No, thank you. I have some warm lady fingers in the oven. No. I think I'll just go right upstairs and go to bed. Night, everybody. Night, Uncle Herman. Good night, Marilyn. Good night, dear. Aunque el piloto fue rodado en color, los productores decidieron arriesgarse y distribuir copias en blanco y negro por cuestiones de presupuesto. Costaba $10,000 más hacerlo en color que en blanco y negro. Y ni CBS ni Universal estaban dispuestas a costear esos $10,000 extra. Y por eso se rodó en blanco y negro. Eddie, would you come down here? I want to try this jacket on you. La CBS estaba deseando incluir la familia Munster en su programación de otoño. Oh, you can't make me! Don't talk fresh to your mother, and stop playing with that noose. Oh, you can't make me! Pero antes de iniciar el rodaje de la serie, la cadena solicitó una serie de importantes retoques. Lejos quedó la feroz representación de Happy Derman del personaje de Eddie Munster. You never let me have any fun. I'm gonna hold my breath and turn myself back into a toad. Y también el propio Happy Derman, que fue sustituido por un más accesible Butch Patrick. Happy Derman no se lo tomó muy bien. Era el niño más mezquino del mundo y el personaje que querían, por lo menos en mi opinión, era el de un niño que tenía unos padres encantadores y una familia muy unida. Pero ese chico tenía tan mal carácter que no concordaba con la actitud de Live It to Beaver, que era lo que buscaba. Otra víctima del reparto fue John Marshall, cuya interpretación era demasiado parecida a la que hizo Carolyn Jones de Morticia Adams. You think you're the only one who works hard? Huh? Well, how would you like to have to clean 9 rooms and a dungeon every day? Para que la mujer de Herman fuera más cálida y terrenal, se unió al reparto la veterana sirena cinematográfica Yvonne de Carlo, que dio vida a la rotunda vampiresa Lily. You think you're the only one who works hard? How would you like to have to clean 9 rooms and a dungeon every day? Había hecho los 10 mandamientos y otras cosas que la gente recordaba. Incluso puede que los europeos recuerden comedias que hice en Inglaterra. Pero para Wayne y Louis, la glamurosa de Carlo amenazaba con provocar tensiones en el plató.
Cuando Fred y yo nos enteramos de que habían contratado a Yvonne de Carlo, fuimos a ver a los productores y como buenos neoyorquinos les preguntamos: ¿pero qué hacéis? Y no nos parecía bien porque era una auténtica estrella de cine. No creíamos que encajara en ese tipo de comedia. Pero hubo química entre los actores. Y los miedos de Wayne y Louis sobre De Carlo desaparecieron. Nos equivocamos. Fred y yo nos equivocamos. You know, they just don't make men like you anymore. El nuevo piloto impresionó tanto a los ejecutivos de la CBS que ordenaron la producción de la serie y la programación para la parrilla de otoño de la cadena. Now, you be a good boy. See? Mommy sewed the ear back on your woof woof. Gee, I don't want to go to bed yet. It's still dark out. You will do as you're told. Oh, you're always picking on me. You never yell at Marilyn that way. Just you never mind about Marilyn. You must remember she's not as fortunate as the rest of us. Now you run along on up to bed. And don't forget to close the lid. La CBS se arriesgó al comprarla porque nunca había tenido una serie. Cuando se hace un piloto tan diferente y único, hay dudas. Se piensa, ¿funcionará o no funcionará? A medida que se acercaba la fecha de emisión, todo el mundo se preguntaba si los resucitados personajes podrían revivir o si la familia Monster estaría destinada a la tumba de las telecomedias. El jueves 24 de septiembre de 1964, La familia Monster se estrenó en la CBS con unos títulos de crédito que parodiaban de forma muy ingeniosa los títulos de crédito de las telecomedias de la época. La serie establecía deliberadamente un tono ligero para asegurarse de no asustar a los niños. Querían algo como Leave It to Beaver, Father Knows Best, The Donna Reed Show, ese tipo de programas familiares de televisión. Querían encubrir lo que en realidad era, lo que era totalmente legítimo, y lo hicieron y funcionó muy bien. Before we say goodnight, wouldn't you like to come in for a minute? And meet my folks. They're standing real close, Lily. You know, this is the 4th date she's had with that young man. Yes, it's amazing how some boys will overlook a girl's appearance. Nunca pensaron que fuera a funcionar, pero los personajes eran tan encantadores y simpáticos que tras el primer episodio pasaba desapercibido que eran monstruos y no podías parar de reírte porque eran adorables. Boy, look at the neat lightning. I sure hope it hits our house. Eddie, how do you like me as Priscilla? Corny. Why don't you dress up as Lady Gorilla or something pretty like that? I don't think even that would help me. Pero además de divertidos, los primeros episodios de La familia Monster también tuvieron momentos muy pícaros de crítica social. Oh, it's you, Mr. Blue. Oh, yes, it's me, all right. I thought it might be him. Era gente diferente, de diferente color, que se mudaban al vecindario. ¿Devaluarían la zona? Era el tipo de cosas que a la gente le preocupaba a principios de los 60. Well, those monsters are not running me off my property, but I don't want them wandering over here, if you know what I mean. A las pocas semanas de su estreno, La familia Monster se convirtió en todo un éxito, uniéndose a Bonanza, La ley del revólver y Rústicos en Dinerolandia, en la codiciada lista de programas de televisión más vistos. Stop now, are you kidding? You hear him out there? I'm a smash. A los niños les encantaban los monsters. A mí me encantaban, daban totalmente la vuelta a las telecomedias de situación. El éxito que tuvo entre los niños atrajo a muchos adultos y a todo el mundo parecía gustarle. Sin embargo, a pesar de su inmediata popularidad, la serie tuvo ciertas dificultades iniciales. El proceso de producción fue lento, debido a la cantidad de tiempo que llevaba a convertir a los actores de la serie en los Monster. Era una serie dura. Teníamos que llegar a las 6 en punto para 2 horas de maquillaje y peluquería. Mi maquillaje era como el maquillaje de una modelo de pasarela que va a desfilar, excepto por el pelo. El pelo era algo extremo. Say, listen, why don't you send that man who does your hair? He's just a mortician.
Not a miracle work. Tenía como 6 ayudantes que iban con ella a todas partes para ayudarla con la peluca. Llevaba una enorme peluca que pesaba unos 10 kilos. Era increíble, una verdadera locura. Era un proceso muy meticuloso. Y también dolorosísimo. Fred tenía que ponerse unos tornillos en el cuello y también la goma espuma. Era terrible. Tenía que ponerse un traje muy pesado, que por debajo era todo de goma. Era un traje que hacía que pareciera tener debajo un armario. Sufría terriblemente, debajo de esa espuma. Y luego tenía que llevar otra ropa por encima y sudaba como no te puedes imaginar. Se ponía un tubo de plástico por debajo del traje para que le entrara aire frío por él y bebía litros y litros y litros de limonada para no deshidratarse, pero aún así cada vez estaba más delgado. Perdió muchísimo peso durante la serie. Aunque Beverly Owen no tenía que pasarse horas en la silla de maquillaje, la actriz de 25 años tuvo que enfrentarse a otro serio desafío, la nostalgia. Convencida de que la serie no triunfaría, Beverly se había trasladado a regañadientes de Nueva York a Los Ángeles. Me llamaron para que viniera a hacer un episodio piloto y yo les dije, pero es que estoy saliendo con alguien de Nueva York, no quiero mudarme a... Bueno, tú ven y haz el piloto. Y eso es lo que hice. Y entonces me llamaron para decirme que se hacía la serie y no me alegró demasiado. El trabajo separó a la actriz de su novio, al que echó muchísimo de menos. Empezó a llorar, llorar y llorar. Y llegó un momento en que no quería ni venir a trabajar. Bueno, había firmado uno de esos contratos de 7 años de Hollywood y evidentemente lo hice sin ningún abogado. Simplemente creí lo que ellos me dijeron. Fred y yo fuimos a ver a los productores y les dijimos, esta chica está hecha polvo, no para de llorar. Dejadla que se vaya o nos iremos nosotros. Así que básicamente les dieron un ultimátum. Si no la dejaban irse, se acabaría la serie. Después de solo 13 episodios, Beverly Owen hizo las maletas, volvió a Nueva York y se terminó casando con su novio. Pero ahora, casi a mitad de la primera temporada de la serie, los productores estaban desesperados por encontrar otra Marilyn Monster. Tras una exhaustiva búsqueda, ficharon a Pat Priest, la hija actriz de la ministra de Hacienda, Ivy Baker Priest. A pesar de tener casi 30 años, se parecía mucho a Beverly Owen. Y también tenía otro atributo que atrajo al equipo de producción. Cuando fui a hacer la prueba, nos dimos cuenta de que me valía la ropa de Beverly. Me vistieron como Beverly, me peinaron como Beverly y supongo que tener la misma estatura y talla que ella también ayudó. El 24 de diciembre de 1964, Pat Priest empezó a dar vida a Marilyn Monster. Curiosamente, muchos espectadores ni siquiera se dieron cuenta del cambio. Marilyn, are you sure you won't be frightened staying here alone? Oh, of course not, Aunt Lily. How could I be frightened staying in a friendly old house like this? Con el reparto firmemente establecido, la familia Monster inició su andadura creativa. Y en vez de limitarse a la idea de una familia de monstruos que vivía en una zona residencial, la serie pronto se convirtió en un vehículo para Wayne, Lewis y DeCarlo. Herman Monster pasó de ser un personaje torpe, inexpresivo y agrio a uno infantil, simple y de buen corazón. Oh, it's only you. El abuelo se convirtió en el más responsable. Una mezcla entre un Drácula de geriátrico y un científico loco. Y Lily Monster a menudo hacía de árbitro y pronto se convirtió en centro emocional de la serie. Please, darling, eat. I'm eating. I'm talking to Eddie. Público y crítica empezaron a tenerla en cuenta. Y la combinación de Wayne, un erudito de Harvard, y Louis, un actor con muchas tablas, resultó ser una de las mejores de la televisión.
Estaban en lo más alto en lo que a comedia se refiere. Quiero decir, al nivel del Gordo y el Flaco, Abbott y Costello, gente así. Estaba Al Lewis, que venía del vodevil, las variedades y de la comedia, y por otro lado un personaje muy infantil llamado Herman Monster, al que daba vida Fred Wine. Y creo que ahí viene la comparación con el Gordo y el Flaco y Abbott y Costello, porque ellos eran los que marcaban el ritmo. You'll never last. You'll eat before the day is up. Oh, no, I won't. Today's Thanksgiving. Thanksgiving? I told you he wouldn't make it. You mean Thanksgiving with turkey and cranberry sauce? That kind of Thanksgiving? Yeah, that's the kind with the dressing and the mashed potatoes and the gravy. The dressing, the mashed potatoes, and the gravy. And the pickled beets and the mushrooms and the candied yams. The pickled beets, the mushrooms, the candied yams. And the homemade biscuits oozing with melted butter. Homemade biscuits oozing with melted butter. And don't forget the pumpkin pie. Pumpkin pie. Era divertidísimo. Y no se dejaba de grabar hasta que dejaba de ser divertido. Los guiones de la serie a menudo representaban situaciones de telecomedia tradicionales, pero con un giro decididamente monstruoso. I have some wonderful news for you, dear, and I can't keep it in any longer. I'm busting at the seams. Oh, well, don't do it in here, dear. I'm getting supper. Otras situaciones eran más descabelladas, como cuando el abuelo se convierte en lobo durante una salida familiar y tiene que ser camuflado por Lily. Se le olvidó cómo volver a cambiar, así que tuve que ayudarle y me lo puse a modo de estola alrededor del cuello. All right, Grandpa, you can let go of your tail now. Grandpa, I am not going too fast, and don't be a front seat driver. Fue una serie única. Los personajes eran nuevos y frescos. Eran divertidos. Los guiones eran excelentes. El humor era muy bueno. La familia Monster tuvo público de todas las edades. Parecía no haber final para una serie que muchos dijeron que no funcionaría y que no duraría mucho. Pero como en todas las buenas películas de terror, termina por amanecer. Y como todo el mundo sabe, a los monstruos no les gusta la luz del día. En la primavera de 1965, la familia Monster se había convertido en todo un escalofriante éxito de la CBS. Tenía muchos seguidores, a los niños les encantaba. No era Playhouse 90 en absoluto, pero era entretenida. Y no había nada en ella que fuera obsceno. El público no se cansaba de esta peculiar familia con un coche muy peculiar. Un dragón mascota llamado Spot. Hi, Spot. Well done, please. Y a la que le gustaban las cosas macabras. Now that's how to cook a sword. Puede que los Monster parecieran monstruos, pero debajo de sus cicatrices, tornillos en el cuello y extrañas pelucas, eran una familia normal y encantadora. Contaban las mismas historias que otros tipos de telecomedias. Historias familiares, historias amables de telecomedias. Eran los monstruos más agradables con los que te podías encontrar, supongo. La familia Monster cautivó a los espectadores como pocas series han conseguido. ¿Por qué es Halloween popular? Bueno, pues si multiplicamos eso por 10 podremos entender por qué los Monster tuvieron ese éxito en televisión. Los ejecutivos de Universal aprovecharon la popularidad de la serie con una brutal campaña de merchandising. Las imágenes de los Monster estaban en todos lados, desde muñecos y fiambreras hasta juegos de mesa, maquetas y caretas. Se dieron cuenta de que si se tiene una serie de calidad, gracias a todos estos artículos, podían tener otro tipo de rentabilidad. Había marionetas, una línea de joyas de los Monster, ropa de los Monster, e incluso un grupo de músicos con caretas de los Monster hizo un álbum de rock and roll. Había millones de cosas. Y recuerdo que una tienda de juguetes tenía un escaparate solo para los Monster. Toda una esquina llena de cosas suyas. Y recuerdo que cuando lo vi pensé, vaya, es genial. Pero de las montañas de productos de los Monster, quizá lo más codiciado eran las maquetas y réplicas de plástico del coche ataúd. El coche ataúd de verdad fue creado por el legendario diseñador de coches George Barris. En realidad era un modelo de 6 puertas, un Ford modelo T con un toque macabro. Tenía unos intermitentes con telas de araña, tapicería rojo sangre y un radiador que curiosamente se parecía mucho a una lápida.
La parte central del coche era una especie de laboratorio para que Al Lewis fabricara sus brebajes. Fred Wayne se sentaba en la parte de delante con Yvonne de Carlo y conducía el coche. Y evidentemente Pat Price y Butch Patrick iban en la parte de atrás junto con el muñeco con forma de lobo. Creo que el coche ataúd tuvo tantos seguidores como los propios actores de la serie. Se escribían artículos sobre él y tenía un diseño genial. El coche ataúd de 5 metros de longitud costó a los productores casi $20.000, 14.000 euros. Pero fue un dinero muy bien invertido. Y su enorme popularidad animó a los productores Joe Connelly y Bob Mosher a idear un vehículo aún más extravagante para el abuelo, el Drácula. Mientras la enorme popularidad de la serie aumentaba, los actores eran requeridos para promocionar la serie con numerosas apariciones en los medios. Hacían apariciones especiales en todo tipo de programas y realizaban incluso comunicados de servicio público. We would like to hear from you on how the money should be spent the government has allocated for your benefit. Anunciaban cereales de desayuno. This is my father. He hangs pictures. Helps Mommy with the cleaning. Where does he get his go? From me. I lend him my Cheerios. Daddy says they're the greatest thing since bat wings. Mommy says they give him protein and stuff. Give your father some go. And he might play catch with you. E incluso presentaron un programa de variedades un domingo de resurrección en un plató que montaron en un delfinario. You can help the Munsters pick out a pet for Eddie. Of course, Herman, Grandpa, and Lily insist on something lovable, like a shark. Watch the Munsters have a whale of a good time at Marineland Carnival. Parecía que los Munster pasaban la misma cantidad de tiempo promocionando la serie que rodándola. Los habríamos enviado a la luna si hubiéramos podido. Cuando tienes un éxito, ¿quieres moverlo? ¿Quieres que se muevan? Ver a los Munster en carne y hueso era el sueño de todos los niños. Y cuando los estudios Universal abrieron sus puertas, los seguidores de la serie tuvieron su gran oportunidad. La mansión de los Munster en la ficticia Mockingbird Lane 1313 era una de las atracciones estrella del tour del estudio. Era la gran fantasía, quiero decir, todo el mundo quería vivir en la casa de los Munster. Era la casa más genial del momento. Y si por casualidad había rodaje de los Munster, los trenes paraban para que la gente les hiciera fotos y les diera algún apretón de mano que otro. Venía mucha gente a vernos y a ver todo aquello. Podían venir grupos de niños y de adultos. Llegó un momento, por poner un ejemplo, en el que estábamos rodando la serie. Podíamos estar en mitad de una escena y teníamos que parar de rodar en plena escena, fuera la escena que fuera, para que pasaran todos los turistas. Se incluía una visita a una maqueta de tamaño natural del laboratorio del abuelo. Dando a un botón, una réplica de Herman cobraba vida y abría los ojos. Pero para los actores de carne y hueso que encarnaban a los Munster, el agotador rodaje de la serie estaba a punto de pasarles factura. Se filmaron 39 episodios para la primera temporada y el reparto estaba deseoso de unas merecidas vacaciones de verano. En público estaban orgullosos de la enorme popularidad de la serie, pero en privado les preocupaba que sus carreras quedaran limitadas a Mockingbird Lane. En el otoño de 1965, los Munster se habían convertido en verdaderos iconos de la cultura pop. Fred Gwynne and Al Lewis must be fine, clean-cut boys to escort Santa Claus to town. Incidentally, they wish you a monstrously Merry Christmas. La segunda temporada de la serie arrancaba con unos títulos de crédito nuevos y llenos de energía, y unos episodios más extravagantes que nunca. You wouldn't want to go out to a nightclub, would you? El nuevo enfoque de la serie intentaba que siguiera siendo un producto fresco. Pero aunque la familia Munster seguía haciendo reír al público, dicho enfoque no hizo ninguna gracia a Fred Wayne y Al Lewis, ya que pensaban que la nueva dirección perjudicaba a la serie. Fred y yo estábamos en una lucha constante con Joe Connelly y Bob Mosher, porque queríamos que la serie fuera más satírica. Fred era un hombre muy inteligente y debatía sobre las cosas que pensaba y que creía que debían ser debatidas. No quiero decir que pensáramos que los guiones fueran malos,
sino que pensábamos que podían ser mejores. Un episodio con el que Fred Wayne disfrutó mucho ese año fue el titulado Just Another Pretty Face. En él, el versátil actor tuvo oportunidad de actuar sin su maquillaje de monstruo, cuando Herman Monster se transforma de forma accidental en un hombre de aspecto normal. Herman? What? I've got it. We'll make an appointment with Dr. Dudley to discuss the possibility of plastic surgery. Plastic surgery. Plastic surgery? Lily, what a wonderful idea. I could kiss you. As a matter of fact, I think I will. You don't want? My own wife doesn't want me to kiss her. Pero en 1966, mantener la frescura de los Monster no era el único reto al que se enfrentaban los productores cada semana. En enero de ese mismo año, Batman irrumpió en la cadena ABC. Con 2 emisiones por semana, las aventuras del Caballero Oscuro se convirtieron en un éxito instantáneo. Todavía en blanco y negro, la familia Monster parecía aún más pálida al lado del extravagante y colorido Batman. Dividió a parte del público y la nueva serie superó a la vieja. Los niños son muy cambiantes. En un esfuerzo por recuperar público, los actores de la familia Monster empezaron a hacer todavía más apariciones públicas. En una de ellas, Eddie Monster estuvo acompañado por un gorila llamado Cougar. Interpretado por Bob Barnes, la idea era que el juguetón primate terminara siendo un nuevo personaje de la serie. Fuimos a Arizona, a uno de los primeros centros comerciales de Arizona. Eddie fue a firmar autógrafos y esas cosas. Y fueron muchos niños porque todos los niños se sentían identificados con Eddie, claro. Pero al final, ni una inteligente promoción ni unos descabellados guiones pudieron evitar que Batman desbancara a la familia Monster. En la primavera de 1966, el Caballero Oscuro parecía haber dado un golpe mortal en los índices de audiencia, cuando la CBS canceló la monstruosa telecomedia. It's positively un-American. Sencillamente se agotaron. La calidad de la serie no era tan buena y ya no era tan divertida. Por raro que parezca, la familia Addams fue cancelada sobre la misma época, así que puede que ese tipo de humor dejara de funcionar. Tras 2 temporadas y 70 episodios, la familia Monster estaba a punto de desaparecer de las cadenas de televisión. Pero los estudios Universal no estaban dispuestos a dejar desaparecer su monstruosa franquicia así como así. Tenían planes para iniciar la producción de una película de bajo presupuesto, cuyo objetivo era introducir a los Monster en mercados internacionales más lucrativos. Y esta vez querían exhibir a la aterradora familia en toda su gloria gris verdosa. I'm Herman Munster. Don't I look frightfully handsome in Technicolor? Allow me to present my wife, Lily. Pleased to meet you. And Grandpa? Hello there. I'm glad I was just hanging around the house. My handsome son, Eddie. And, the unfortunate member of our family, my niece, Marilyn. Para el papel de Marilyn, los productores Connelly y Moser ficharon a la ingenua Debbie Watson, de 17 años de edad. Watson era conocida por ser la protagonista de Tammy y de Karen, otras telecomedias de Connelly y Moser. Además, era de una edad más parecida a la sobrina de Lily, no como Pat Priest, que ya tenía 30 años. Llegué a la producción como una especie de segundona, porque eran como una familia que llevaba mucho tiempo trabajando junta. Pero todos fueron tan profesionales y agradables conmigo que nunca tuve ningún problema. Sin embargo, la noticia de la sustitución fue un duro golpe para Pat Priest, quien se enteró del cambio durante el rodaje de la serie. Me quedé hecha polvo. Me quedé hecha polvo cuando me lo dijeron en el plató. Y Al fue un encanto conmigo. Y Fred fue a hablar con los productores a pelear por mí. No funcionó, pero lo intentaron. Para el resto del clan Monster, la experiencia de rodar La herencia de los Monsters fue agridulce. Era nuestra última oportunidad, así que queríamos pasarlo bien. Sabíamos que iban a ser solo 6 semanas de rodaje y todos seguiríamos caminos distintos, así que fue genial. Herman Munster inherits a fortune and a castle full of homicidal relatives. This is the secret of Munster Hall. Call the police. Right. Get the FBI. Will do. Call Scotland Yard. Right now. Phone Batman. I got it. Car 54, where are you?
La camaradería de los Monster estaba a punto de terminar. Igual que las innumerables horas de maquillaje y las dudas sobre si la serie les habría encasillado como actores. See Herman Munster in his Dracula challenge some of the world's fastest cars in history's weirdest race. It's frightfully funny. La última escena de la película fue la última que rodamos y fue bastante triste porque eran sobre las 11 de la noche. Nos metimos en el coche, llegamos, nos quitamos el vestuario y el maquillaje y nos fuimos. Así sin más, hasta la vista. Pero cuando guardaron el maquillaje, las pelucas y el vestuario, muchos dudaron si la serie y sus personajes quedarían enterrados para siempre. Al igual que los personajes a los que dieron vida, los Monster encontrarían la manera de volver a cobrar vida. Aunque La familia Monster se había cancelado y ya no se emitía más en la CBS, la comedia se emitió más adelante en reposiciones en otras cadenas y consiguió nuevas generaciones de seguidores. Mucha gente que no había prestado mucha atención a la serie durante su primera emisión empezó a verla y se convirtió en una serie de culto o en una franquicia de culto. Pero para los actores que interpretaron a los Monster, la siempre presente popularidad de la serie les hacía tener sentimientos encontrados. Querían seguir con sus vidas y reavivar sus carreras. Beverly Owen encontró trabajo en publicidad e incluso se licenció en historia americana. Pat Priest hizo películas. Butch Patrick también hizo cine y televisión. Yvonne De Carlo hizo algunas películas y después debutaría en Broadway en el papel de Carlota en la producción original del musical Follies de Stephen Sondheim. El abuelo Al Lewis apareció en numerosas películas y series de televisión, además de ser un conocido cazatalentos deportivo, restaurador y candidato para el Partido Ecologista. Pero para Fred Wayne, el papel de Herman Munster fue muy difícil de superar. El protagonista de Cara Alargada se retiró al norte del estado de Nueva York, donde se hizo famoso como autor e ilustrador de cuentos infantiles. También fue aclamado por la crítica en numerosas obras de Broadway. Pero la crítica y el público fueron menos caritativos con un intento fallido de Universal de volver a lanzar La familia Monster como serie de animación de los sábados por la mañana. Mejor le fue a un telefilme de 1981 titulado The Monster Revenge, que reunió a Wayne, Lewis y De Carlo. Fue un tanteo de la NBC para una nueva serie de los Monsters. Éramos muy optimistas, pero la pusieron la misma noche que El Mago de Oz. Recuerdo oír decir a Al, "Oh, no tenemos nada que hacer". En 1988, Universal dio a La familia Monster un lavado de cara con La familia Monster hoy. La telecomedia estaba protagonizada por John Suk, Lee Meriwether y Howard Morton, pero muchos pensaban que la nueva obra carecía del encanto de la serie original. Por lo que a mí respecta, no se podía sustituir a Al Lewis, Fred Wayne e Yvonne De Carlo. Se me podía sustituir a mí, pero no a ellos. Eran únicos. A principios de los años 90, los actores originales de La familia Monster habían hecho las paces con sus aterradores personajes. Fred Wayne había conseguido hacer un arranque en segunda, con papeles en películas como Cotton Club, Cementerio Viviente y Mi primo Vinny. Pero el 2 de julio de 1993, los seguidores de La familia Monster de todo el mundo quedaron desolados cuando supieron que Fred Wayne había muerto de cáncer de páncreas. Era un hombre con mucho talento, un artista con mucho talento. Como padre televisivo no podía ser mejor. Algunos de mis recuerdos más importantes son de cuando trabajaba con él. Nuestras conversaciones de padre e hijo. Era un tipo genial. Era un buen amigo mío. Y cuando tienes ese tipo de relación con alguien, no te haces preguntas, sino que disfrutas de ella y la saboreas y la cuidas. Pero a pesar de que el Frankenstein preferido de la televisión descansaba en paz,
Universal hizo planes para volver a desenterrar a los Monster. En 1995, el telefilm Aquí vienen los Monster contó con Veronica Hamel, Robert Morse y Edward Herrmann para el papel de Herman Monster. Simplemente intenté hacer mi versión de Fred. Un tipo muy honrado que no puede controlar su fuerza física y es simple, inocente y dulce. Una mezcla maravillosa. El telefilme también regaló a los seguidores una escena en la que Al Lewis, Yvonne De Carlo, Butch Patrick y Pat Priest se enfrentan cara a cara con Edward Herrmann como Herman Monster. You from Connecticut? Part of me might be. Herman, yeah. Well, I'll have the fresh kill of the day. Grandpa, stop it. Edward Herrmann hizo un Herman Monster genial. Lo interpretó bien y fue muy divertido porque estamos en una mesa y viene Herman a servirnos y es aterrador. En la actualidad, después de casi 4 décadas de presencia televisiva, la familia Monster sigue siendo igual de popular que siempre. Tenemos 3 generaciones que siguen la serie con sus hijos y a los niños les gusta igual que a los padres. Se ha puesto constantemente en los Estados Unidos. Y también se sigue emitiendo en unos 40 países doblada en diferentes idiomas. Además de telefilmes e incesables reposiciones, hay nuevas representaciones de muñecos, maquetas, libros y cromos. Las famosas caras de los Monster se ven desde en billetes de lotería hasta máquinas tragaperras. Desde su debut en 1964, la familia Monster ha demostrado resistir como las películas clásicas de monstruos que los inspiraron. Su duradera popularidad parece ser la prueba de que los monstruos nunca mueren. Yo hago espectáculos de la serie y los niños vienen a mí como si se hubiera rodado la semana pasada. El humor es actual. El humor físico es actual. Los gags son maravillosos. Está muy bien escrita. Tenía calidad. No se limitaba a un tiempo y lugar. De alguna forma parece atemporal. Parte del éxito y de que se haya visto durante tantos años es que se puede ver que nos divertíamos haciéndola. Hay ciertas series antiguas que la gente puede volver a ver una y otra vez. Es imposible cansarse. Y da igual que las haya visto 400 veces porque la verán otras 400 más. A la gente les gusta de verdad. Well, the main thing is that we're all together once again as a normal, happy family.